David vive entre los filisteos. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primera de Samuel, capítulo 27. Algo que puede servir un poco de contexto inicial para esta situación es el hecho de que David fue muy prudente. Si te das cuenta y recuerdas un poco lo que pasó en el capítulo pasado, David, luego de perdonarle la vida por segunda vez a Saúl y demostrarle de que él en verdad lo respetaba, temía a Dios y no le iba a hacer daño, pues Saúl dice: ¿sabes qué? Si te quiero como un hijo, yo voy a ponerte delante de todo, ven, múdate conmigo de nuevo. Pero David, sabiendo que todo pintaba bien, fue muy sabio, porque una vez más se alejó del rey, porque sabía que, como dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si bien hoy le daba la certeza de que estaba con él, nada hablaba del futuro. David fue un hombre sabio, definitivamente. Sin embargo, David pensó: algún día Saúl me atrapará. Lo mejor es escapar a la tierra de los filisteos. Así Saúl dejará de buscarme en Israel y estaré fuera de su alcance. Así que David y su ejército de 600 hombres salieron de Israel y se dirigieron a la tierra de Gad para ver a Aquis, hijo de Maoc. Allí establecieron David y su ejército las familias, bajo la protección de Aquis. David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmel. Abigail era la viuda de Nabal. El pueblo informó a Saúl que David había escapado a Gat, así que Saúl dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquis: si encuentro el favor de su majestad, le ruego que me permita vivir en alguno de los pueblos del camino. Soy solo un siervo suyo, y no tiene caso que viva en la capital del reino. Ese mismo día, Aquis le dijo a David: el pueblo de Siclac, y desde entonces pertenece a los reyes de Judá. David vivió en el territorio filisteo durante 1 año y 4 meses. David y sus hombres peleaban contra los gesureos, girzitas y amalecitas, que habitaban en la región de Telén, cerca del sur y hasta Egipto. Los derrotaban y saqueaban sus riquezas. David derrotaba al pueblo, tomaba sus ovejas, ganando asnos, camellos y su ropa, y se los llevaba a Aquis, pero nunca dejaba vivo a nadie. Así hizo David muchas veces, y cada vez Aquis le preguntaba a David a quién había atacado y de dónde se había apoderado de todo. David decía: ataqué al sur de Judá, o ataqué al sur de Jerameel, ataqué a los kenitas. David nunca llevaba prisioneros a Gat, porque pensaba: si dejo a alguien vivo, ese le puede contar a Aquis lo que hice. Así hizo David durante todo el tiempo que vivió en el territorio filisteo. Aquis empezó a confiar en David y se decía a sí mismo: ahora el mismo pueblo de David lo odia. Todo Israel lo odia y ahora David siempre me servirá a mí. Primera de Samuel, capítulo 27, del 1 al 12. Realmente David sabía que Saúl no era un hombre confiable y decidió irse para no ser perseguido. Al saber que estaba lejos de su alcance, Saúl dejó de buscarlo. Pero, ¿por qué se fue David a tal lugar? ¿Acaso decayó su fe? ¿Se olvidó de la fidelidad de Dios? Definitivamente, todo hombre de Dios, según hemos leído, termina en algún momento con su fe debilitada. Y aún aquí hay un gran mensaje para todos los que profesamos el cristianismo. Es posible que hayas atravesado por un momento así en tu vida, como pasando por un lugar oscuro y te enfrentaste con problemas y parecía que no saldrías de ellos. Así como David es ungido como rey y tuvo que vivir en las cuevas y escapar luchando por su vida, y además vivir en condiciones muy poco favorables.
Aquí vemos a David que parecía que iba a pasar toda su vida en esa situación, huyendo de Saúl. Ahora vemos a David al servicio del rey Aquis en la tierra de los filisteos. Aquis se sentía seguro con David al ver que había abandonado a su pueblo y pensaba que David le serviría siempre. Pero sabemos que los propósitos de Dios, el Señor, se cumplen siempre, a pesar que por nuestras actitudes muchas veces retrasan el plan de Dios. Nuestros malos actos, nuestras malas decisiones retrasan el plan de Dios. Ten cuidado con eso. No permitas que el plan de Dios sea retrasado, porque lo que Dios decide se hará. Sí, muchas veces se retrasan, pero finalmente siempre se cumple la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿La voluntad de Dios o tu propia voluntad? Tu propia voluntad es agradable a ti por un tiempo, por un poco de tiempo, por un momento corto, porque a las finales terminas dándote cuenta que no salieron bien las cosas. Mejor es confiar en Dios y poner toda tu atención en lo que Él quiere para ti. ¿Cómo puedes saberlo? Leyendo su palabra, orando, consultándole como hemos aprendido. Que Dios te bendiga. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.